Ya, chachi, huyari achkankichu. Ari paniray, yarikpani. Ya. Allin mi chachi. A ver, castellano perimaico sarikpita chay. Por favor, rayar la pantalla, si no se les va a retirar del aula. Me parece, señorita, que esa raya ahora ha salido en mi pantalla. No sé qué ha sucedido. Tendré que revisarlo después. Sí, Antaña, no sé. suchi, antaña, quiero, Wikutirikim kariki chachi. Amaya, pis, No sé hantana, qué. tipima, ya, pita, ya, chay, cachivasu. Ya. 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 Ya, chachi, genata, ya, roaicusan, saluda, ikusan, chiquia, hinas, cancha, ya, ikusan, chalincho. Ya chachikta wish churuspanchik ña quedarusun sapallanchik. Ari, piban, ya, riki, ñoja, chiqui, ya, chay, ñawin, chay, tjilijay, triki, ya, chay, gus. Ya. Estimados participantes, voy a realizar la presentación. Muy buenas noches, estimados participantes. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional. El día de hoy vamos a continuar con nuestro diplomado de alta especialización en quechua, nivel básico, intermedio y avanzado. El mismo que estará a cargo por el licenciado Teodoro Félix Gutiérrez Guamaní. Es magíster en educación con mención en educación bilingüe, intercultural y también es doctor en educación. De la misma forma, nuestro docente es actualmente docente en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en la INDI UNCH. Bien, estimados participantes, a fin de que la clase sea de manera amena, didáctica, se les pide a ustedes que guarden un irrestricto respeto a nuestro docente, a la suscrita y a ustedes. Y los que desean participar, el micrófono va a estar abierto para todos, solamente se les pide que puedan participar de manera ordenada, porque va a ser imposible que yo pueda desactivar los subsestes, dado que siempre nuestro docente está de manera activa su participación, ¿no? Bien licenciado, le cedo el uso de la palabra. Hayaykuya. Paniray, erectipillaykin. Ñuqamanta rimasqaykita, rimayku asaykita, hallarichu sanchita. Quiero compartir, por favor. A ver, permítame compartir. Kunachayan ya chachi, kunachayan. Bien, Ya, a ver, Ujú. kunan, a ver. Señores participantes, muy buenas noches. Ya para el Kichikta, Rima y Kichi. Entonces, si estuviéramos con el micro prendido, ustedes, ñoja de copa, Serima y Kikum, ¿no? Así sería la respuesta, en general, en grupo, ¿no? O también podría ser, Chaski Kuyaikikum, ¿no? Recibimos tu saludo, ¿no? Rima y Kichi, ¿no? Entonces ustedes, Chaski Kuyaikikum, ¿no? Entonces, ese es el saludo. Es el saludo andino. Es el saludo andino. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la lengua, el uso de la lengua, está supeditado, digamos, al desarrollo de la cultura. Y la cultura está ligado al desarrollo de la historia. Y la historia está ligado al desarrollo de la filosofía. Es decir, la lengua tiene bastante de filosofía. Es decir, su propio pensamiento, ¿no? Su propia sistematización cultural, histórica, social. Pero lo que ayuda es la filosofía, ¿no? El pensamiento, ¿no? Entonces, el saludo simplemente sería Maikamuyayki, si fuera con una sola persona. Y la otra persona contesta, Ñojapas Maikamuyayki o Rimakuyaykim. Pero podríamos de repente hacer una traducción, pero eso ya es un saludo un tanto forzado porque corresponde
a una concepción occidental, pues, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Entonces, pero con el tiempo muy probable que también se engarce, pues, ¿no? Al uso de la lengua quechua. Entonces, alguien poncha o cachu, que tenga usted un buen día, ¿no? Alguien, achique de cachu, buena mañana, buenos días, ¿no? Alguien, tuta, cachu, buenas tardes, ¿no? Alguien, chisi, chisi, tuta, ¿no? Chisi sería tarde, ¿no? Tuta sería noche, ¿no? Alguien, tuta, cachu, ¿no? Entonces, pero también habría que contemplar ese saludo andino, pues, ¿no? Rimay Kamuyayki, Ari, Taitai, Mamay, Ñojapas, Rimay Kamuyayki, ¿no? Pero también en ese saludo ingresa los vocativos, ¿no? Vocativos, ¿no? Wow, hey, ¿no? Pani, ¿no? Pani. Entre damas sería ñañay, ¿no? Entre varones, wow, hey. Un varón a una dama, a pani, ¿no? Ajá. Una dama a un varón, turí, los vocativos, ¿no? Entonces, en el mundo andino siempre ha estado presentes los vocativos de ambos géneros. Eh, en la actualidad se trata de incluir, ¿no? En esta comunicación inclusiva que se habla bastante en la actualidad, donde se debe decir de todas maneras niños y niñas, ¿no? Señores y señoras. Pero ya existió, pues o ha existido siempre en el mundo andino, ¿no? Cuando una persona va a desarrollar una reunión, entonces dice, este, Wauhikuna, Panikuna, Rimay Kamuyaikichi, ¿no? A todos lo está saludando, no dice como en una reunión que puede darse con el uso de la lengua castellana, los saludos, señores, ¿no? Entonces, ¿y dónde están las señoras, no? Ya incluye, ya, basta que haya un solo varón y varias, nada más un solo varón, se utiliza, pues, el género masculino, ¿no? Para globalizar la expresión. Muy bien, entonces vamos a compartir, pues, nuestro módulo. Colegas, amigos, participantes, es muy necesario que ustedes cuenten con este módulo. Y el módulo, este módulo, nos va a guiar, nos va a apoyar, ¿no? Para tocar los tópicos que se consignan aquí. Eso quiere decir que si está impreso, mucho mejor, ¿no? Porque podríamos ojearlo, ¿no? Entonces pasamos de la página 5 a la página 7, de la página 7 volvemos o podríamos avanzar a un ejercicio a modo de descanso y otra vez volvemos. En ese sentido, facilita el módulo de manera impresa, ¿no? Por lo tanto, a ver, el día de ayer hablamos de esta parte que corresponde al preámbulo. Y aquí, esto de aquí, ¿eh? Aquí, ¿no? Según el Ministerio de Educación, cuando hablamos del Ministerio de Educación, es una entidad, pues, nacional, ¿no? Nacional. Entonces, el Ministerio de Educación saca unos documentos que se llaman resoluciones ministeriales. Tal vez no me has puesto aquí, pero así es, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación, hay esos estudios. Pero también el Ministerio de Educación, aquí ya, ¿no? Donde dice, habla del estado de vitalidad del quechua, según el estudio de Minedo, en 2018, pero en relación a la aprobación del uso de los fonemas y su consiguiente uso de letras, ¿no? Aquí está, resolución ministerial 1218 o la lectura adecuada sería 1218, que corresponde al año 85, 1985. Entonces, con esto, ¿no? Ya podemos guiarnos. Es decir, si una persona, ¿no? quiere escribir así, 1000, ¿no? 1000, vamos a ponerlo trabajito aquí,
una persona quiere escribir en quechua 1000, entonces, si escribe así, ran, ja, ¿no? Esto sería en mayúscula, y si fuera en minúscula, ran, ja. Ajá. ¿Qué está sucediendo? Está vulnerando, está dejando a un lado, está obviando la norma, pues, ¿no? La norma, ¿eh? Entonces, no funciona, pues, no está así, ¿no? Pero si el apellido es así, Guaranja, de alguien que se ha apellido Guaranja, eso no lo podemos cambiar. Pero si voy a escribir la palabra como un 1000, Guaranja de esta manera, ya no tiene cabida, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo escribo Guaranja? Acudo justamente, ¿no?, a las letras. Pero ¿de dónde salen las letras? De estos que son, estos se llaman fonemas. Solo que aquí faltan sus slats, hay que ponerle sus slats. Son fonemas, son sonidos. Y los sonidos luego son representados, ¿no?, por las letras, ¿no? O sea, la escritura, letras o grafías. Entonces, aquí están las letras o grafías. Por lo tanto, ya será así, ¿no? Gua, ¿no? Ran, y la doble C no está, pues ya no. Entonces, ese es el sonido. Entonces entra ahí, ¿no? Guaranja. Ahí está, ¿ves? Entonces, aquí este es un patrón, pues, ¿no? De la resolución ministerial número 1218 del año 1985. Ahí está. Entonces, en todo el Perú van a tener que, o tenemos que, hacer uso de estas grafías. Ahí está, ¿ves? Y si está escrito, se llama ya achaja. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Alfabeto. Pero el alfabeto en lo escrito, ¿no? Claro, se le puede llevar a la oralidad, pero está escrito acá. O sea, son letras, porque no lleva, aquí no lleva, ¿qué cosa? Los slats. Entonces, aquí está, ¿ah? A, cha, ja, i, ta, la, ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, ¿no? Ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, ta, wa, ya. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos consonantes son? 15 consonantes. ¿Cuántas vocales? 3. Aquí está. Y eso es lo que les he pedido para hoy día. A ver cómo estamos. Por lo tanto, ¿alguien desea participar, por favor? ¿No? Y Umayamanta, ¿no? Por más que no lo vea, podría decir, pues no, Umayamanta, ¿no? ¿no? Tiene que decir lo que lo tiene interiorizado en la mente, pues, ¿no? Entonces, a, cha, ja, i, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ja, ra, sa, ta, wa, ya. A ver, muy bien, profesora Ruth, señorita Ruth. Adelante, Ruth. Alinta taya chachir. Ni kamuy, No cañeramosa achajata. ni kamuy. Achaja y kala yamana ña pa ja rasata uwas ya. Yinmi. Otjaiman ni kamuachchu. Otjai es, así vamos a escribirlo. Otjai. Otjai. Ajá. Ahí está. Es Otjai. Ahí está. Otjai. Pero también con minúsculas, ¿no? Otjai. Ajá. Otjai. Muy probable que esta palabra viene de osjo, ¿no? Osjo. 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 ¿Y qué cosa es osjo? Osjo es, ¿no? Vamos a ponerle igual, ¿sí? Osjo es gato montés. El gato montés. Y el gato montés es un animalito muy veloz. Cuando te topas en el monte y alguien dice, mira, ahí hay un gato, ya se desapareció. O sea, fue el gato montés. Es muy veloz. Entonces, muy probable de ahí viene esta palabra de rápido.
Entonces, Othai es apresurar, ¿no? Othai, apresurar, ¿no? Entonces, Othaiman, dilo rápido, estoy diciendo eso, ¿no? Apresurar, ¿no? Apresurar. Othaiman. Othaiman, también en Cusco, su variación, Othaiman, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Rápido está diciendo, ¿no? Entonces, Othaiman, usted va a decir, ¿no? Achajai kalayamana ñapajara satauga, ya. Tenata ni kamuachu manachu, ni kamui. Acaja ikalayamanya pahara sata uaya. Ajá, Jimmy. Entonces, Michkanchik, ¿ah? Mm, Achajapa, Tojla Ninkunata. O también Achajapa, también letra vamos a decir así, ¿no? ¿Dónde está? CG, ¿no? CG, letritas, ¿no? CG. Profesor, pero yo no estoy viendo que está con E, yo estoy pronunciando con E, no estoy pronunciando con E, parecido a la E, ¿no? Parecido a la E. Entonces, hay que recordar esto, hay que practicar siempre. Aj, ja, ¿ves? Luego, oj, luego, jo, luego, ej, y luego, je. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a practicar en este momento. ¿Ya? Muy bien, entonces, aj, ja, oj, jo, ej, je. Entonces son sonidos, ¿no? De la lengua quechua. Sonidos de la lengua quechua. Profesor, sonidos de la lengua quechua de la variedad Ayacucho, de la variedad Chalchanca, no, sonidos de la lengua quechua, simplemente. Solo que se ha perdido muchas veces por la influencia de la lengua castellana, ¿no? Porque hay el sonido, en la lengua castellana el sonido y el sonido y ese sonido no hay en la lengua quechua, no hay el sonido y ¿no? Por ejemplo, cuando decimos iskai, ajá, ahí, ¿no? Ahí no es iskai, ¿no? Tampoco es eskai, ¿no? Sino es entre e y el i, la i, o entre la i y la e, ahí, ¿no? Iskai, iskai. Entonces, y hay la influencia del castellano, entonces, iskai, ¿no? Y cuando tenemos este sonido, ¿no? Cuando se aparece la ja, ¿no? Va a sonar como si fuera O, pero no es una O, sino parecido a la O, ¿no? Ojo, ojo, ojo. En cambio, si fuera la O, sería ojo, 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 ¿no? En cambio, ese sonido es ojo, 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 ajá. Así como el va atrás, ojo, 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 ajá. Ese es el sonido. Entonces, no es una O, ¿no? No es una O. Entonces, el castellano tiene sus sonidos claritos, ¿no? Ah, apertura mayor de la cavidad bucal, ¿no? Ah, por más que te falta 5 dientes o 2 dientes, de todas maneras es ¿no? Entonces es o, i, ¿ah? Entonces, eso no hay pues en el castellano, en la lengua quechua, ¿no? En la lengua quechua no hay necesidad de estar abriendo, ¿no? Aunque el abrir la boca se llama hanyali, ¿no? Cuando hago así, hanyali, ¿no? También es hakari, ¿no? Abre la boca, abrir, hakari, ¿no? Hanyali, ¿no? También, ¿no? Muy bien, entonces, en esta sesión número 1 de ayer aparece, ¿no?
oralidad y escritura quechua, ¿no? Oralidad, sobre todo para atender esta pronunciación, ¿no? Ja, wa, ka, ya, ya, llama, llama, pollo, yo, no es pollo, aunque también existe pues el sonido pollo, ¿no? Entonces es po, pollo, ¿no? Pollo, y también existe pollo. ¿Ah? Ese sería en castellano, ¿no? En castellano, ¿eh? Entonces, ¿no? Este pollo es ave, pollo. Por acá laterales está para aire, ¿no? Pollo, Y ave. lo vas a estar, oye, En cambio, loca ya está. este pollo es un asientito, ¿no? Asiento, un banquito, etcétera, ese es pollo. Pero igual también, ¿no? Sonido, ¿no? Yu, 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 ¿eh? Yu. ¿Qué cosa es este yu? Este yu es tierno. Entonces, es necesario darle también prestancia, cabida, ¿no? A la emisión de los sonidos de la lengua quechua, ¿no? Hay que respetarlo, pues, así como el inglés también, ¿no? ¿No? El inglés, el castellano, ¿no? Etcétera, ¿no? Y el otro es yu. Entonces, este yu será pues nabo silvestre o verdura, ¿no? Verdura, ¿no? ¿No? El antipaco jorichcani yuyu tarantimosa, ¿no? Yuyu, verduras voy a comprar, ¿no? Así, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, puede ser el choclo, ¿no? Yuyu, chojolio, ¿no? Entonces, ahí está, chojolio, ¿no? Chojo, 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 yo. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar esos sonidos, ¿no? Pero en la costa, por ejemplo, ya no diferencian esos sonidos, ni es pollo en castellano, ni pollo, sino ya pollo, ¿no? Como ¿no? con chea, ¿no? Pollo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ahora vamos a emitir estos sonidos, a ver. Por lo tanto, a ver, vamos a trabajar una partecita nomás, ¿no? A ver, vamos a darle lectura. Todos conmigo, en su casa, por supuesto, el micro está apagado, pero emitan los sonidos, ¿no? Harawi, poema. Harawi, poema. Happy, escurrido. Happy, escurrido. Pero este es happy, ¿no? En cambio, acá abajito está happy, ¿no? Happy, agarrar, chapar, ¿no? Para happy, ¿no? El otro es escurrir, exprimir. Happy, ¿no? Happy, ¿no? ¿Entendés? Guaira, viento. Hampi, remedio. Pero hampi también es veneno, ¿no? En nuestro contexto, pues, ¿no? Es también veneno, ¿no? ¿Cómo veneno? ¿Cómo es una cosa contradictoria? Remedio y a la vez veneno, ¿cómo es eso, no? Claro, bueno, entonces, por ejemplo, si tenemos un perrito viejito, ya los perros viven pues hasta los 12 años máximo, ¿no? Pero 11 años, 12 añitos, ay, apenas no me ya está el perrito, ¿ves? Entonces, lo suben todavía al segundo piso y de las gradas pues, se da volantín, entonces está sufriendo. Entonces, alguien dice, jampiruña, y ya dale veneno para que se muera, ya, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, causa nampa, hampi, también cúralo, pues no cura, ¿no? Entonces ahí está hampi, ¿no? Remedio, hampi. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar nosotros hoy día, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, aquí está esta página, ¿eh? Pronombres personales, ¿no? Pronombres personales. ¿En qué página está? Porque yo lo estoy moviendo, pues, por lo que estoy ¿no? manipulando. Está en la página 7, en la página 7, ahí está, ¿ves? Pronombres personales.
¿Ah? Entonces, ¿cómo voy a pronunciar? Ñuja. No, mira usted, no, ñuja. ¿Qué es un ñuja? Le estamos diciendo que, ajá, eso no debemos perder de vista este de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? Ujú. Aj, ja, oh, jo, ej, je, ¿no? Ej, je, je, ej, jo, oh, ja, aj. Ese es el sonido pues, que le pertenece a la lengua quechua. Si se desaparece ese sonido, no sé, pues ya no va a existir la lengua quechua, pues, ¿no? ¿Ves? ¿No? Por ejemplo, tenemos nuestro Dios, ¿no? Pariacaca. ¿Cómo sería? Hasta el niño dice caca y lo relaciona con castellano caca, ¿no? Pariacaca, un Dios. Pariacaca, ¿cómo es gracioso, no? No es pariacaca, pues no, sino es paria, jaja, ¿no? Paria, jaja, ¿no? Es una montaña enorme, ¿no es cierto? Es una deidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos emitiendo estos sonidos, pronombres personales. No, ja, ham, pai, ñojanchi, ñojaico. Ajá. Entonces, aquí está, ¿no? Nachik. ¿Por qué estoy diciendo nachik? Estoy emitiendo ese sonido en quechua, ¿no? En quechua, por eso les he dicho que aprendan los sonidos. Entonces, ¿este qué es? Na. ¿Y este qué es? Chi. Ajá. Y si lo aumento acá, nachik. Estoy emitiendo en quechua, si no sería N chic, ¿no? Así en castellano estaría diciendo N chic, ¿no? Entonces no es N chic, ¿no? Entonces, nat chic. Y acá está yaku, ¿no? Entonces, el plural de ñoja tiene dos plurales, ¿no? Ñojanchik, cuando es yapanchik, todos. Ñojaiku, walking, solamente el resto. Si estoy, ¿no? En un salón, por ejemplo, enseñando, ¿no? En presencial, y hay una necesidad de salir todos, yo digo, ñojanchik, yoxeson, hay que salir toditos, ¿no? Y sí, de repente de los 15 que hay, 5 nomás, ñojaico, yoxisasco. Y solamente los 5 conmigo 6, nosotros vamos a salir. Entonces hay dos nosotros. A esos dos nosotros se le llama, a este ñojanchik se llama incluyente, incluyente. El hablante también se incluye, ¿no? Incluyente. Y cuando se le deja el resto, excluyente, se le excluye, ¿no? Entonces, esos dos vamos a manejar con una serie de ejercicios, pero por ahora la emisión del sonido, ¿no? Ñujanchik, no, ¿no? Ñojanchik, ñojaiko, jankuna, haikuna, ahí está. Entonces, este, estos elementos, ¿no? de pronombres personales es muy necesario aprenderlos en la lengua quechua por una necesidad de realizar la conjugación de los verbos, porque en el habla común no es necesario, ¿no? En cambio, en el inglés, sin chi, no hay oración, tiene que estar presente, es obligatorio, pero en la lengua quechua, en el castellano, no son obligatorios, ¿no? Yo estoy viniendo, está el yo, entonces, no, estoy viniendo simplemente, ¿no? ¿Ven? Entonces, igual también, pero para la conjugación, sí, pues, ¿no? Para la conjugación de los verbos, ¿no? Tiempo presente, vamos a ver, entonces, ñoja, hamuni, hamunki, pai, hamun. Se va a hacer necesario. Ñojanchi, hamunchi, ñojaiko, hamunico, hankuna, hamunkichi, paikuna, hamunko, así, ¿no? Entonces, ayuda, ¿no? Entonces, de manera obligatoria, como que hemos interiorizado de la caja, también es los pronombres personales, sobre todo esto. Los otros también hay que atender, pero sobre todo estos pronombres personales que constantemente nos va a ayudar a poder encontrar, ¿no? La persona del verbo en la, ¿no? Porque
las palabras que se llaman clases de palabras verbales tienen persona, pues entonces va a ser fácil ubicarlo, ¿no? Y orientarnos para crear las oraciones, ¿no? Para encontrarle sentido a las oraciones. Entonces, ñoja, ham, pai, ñojanchik, ñojaiko, pancona, paicona. Ñoja, ham, pai, ñojanchik, ñojaiko, pancona, paicona. Pues, ñoja, ham, pai. Ñoja, ham, pai. Ñoja, yo. Ham, tú. Él o ella. Ñoja, ham. Ñoja, ham, pai. Yo, tú, él o ella. Yo, tú, él o ella. Ñoja, ham, pai. Ñoja, ham, pai. Ahí está, ¿ves? Y ahora el plural nomás, plural. Porque cuando hablamos de pronombres personales, 1, 2, 3, 4, 5, son 7. No, no son 7 pronombres, ¿no? Si los pronombres son solamente 3. Son 3. ¿Pero por qué hay 7? Ajá, es otra cosa, que hay 3 que están en singular, con su número, su accidente gramatical, ¿no? El número singular, y los otros están en plural, ¿no? Entonces, ñojanchik, ñojaiku, ¿no? Hankuna, ustedes hankuna, paikuna, ¿no? Ellos o ellas. Ñojanchik, ñojaiku, hankuna, paikuna. Solamente se ha convertido en plural. Bien, antes de volver, quiero quien participa y lo dice, la emisión de estos sonidos, sobre todo la emisión nada más. A ver, pita, pita, pi, pi, pi. ¿Quién es pi, pi, pi? ¿Ah? ¿Quién, pi? ¿Nadie? Ay, A ver, rimaykuy na kachkan, over kachkan, rimaykuy. vamos, señor Over, participe. Buenas noches, Yachachi, Ayin Yachu Manachu, Imaina Kachkanki, Bien, ya, chaskikuyayki, rimayku asaykita. Ayin Milin Kaikaman Tarimamunta. Ajá, allí ni como pronombres personales, mis hanchikta. A ver, Nika Musa, ¿Mm? Ñuja, Ham, Pai, Ñujanchik, Ñujaiku, Pancuna, Paikuna. Allí mi cosa, ¿no? Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más? Ñuqa yachachi. Muy bien, adelante, señorita. Ñuqa qan pay ñuqanchik yuyayku qankuna paykuna. Ya, gracias, pero un poquito, ponle acá, no, 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 hanchik, no es ñu, no, no, hanchik, no se olvide, no, oh, oh, eh, je, ah, ja. Solamente es jugar con esos sonidos, ¿no? Dime, una persona más. A ver, dos. Giovanna kachkan, Giovanna. Giovanna y luego la señorita Diana. Giovanna, a ver, señorita Giovanna. Ñuja, ham, pai, ñujanchik, ñujaiku, hamkuna, paikuna. A ver, emitan el sonido conmigo. Ah, a ver. Oh, Ajá. Ahora jo. jo, Ahora ej, Ajá. Je. je, Ahora diga ñoja. ñuja, Ñoja. ñuja, Ajá. Ahora ñojanchi. ñujanchik, Ajá. Ñojaico. ñujaiku. Ahí está, ese es el sonido. Pues. El sonido. Ya, pero después vamos, si nosotros aprendemos el sonido y luego hay que ya darle, pues, semánticamente, ¿no? Su contenido, pues, ¿no? Su significado, ¿no? Entonces, ajá. ¿Y dónde está la señorita Diana? A ver, vamos. Ñuqa, ham, pay, ñuqanchik, ñuqayku, hamkuna, paykuna. Allí un poquito, ¿no? Como O, que sea parecido a la O, ¿no? No, hanchik, no, hanchik. Ajá. Y último, la señorita, la persona, Laurina Laurina. yachachi. Adelante, por favor. Laurina rimaykuy.
noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ari, adelante. oyaricón. Ali, llamado también, mina llamado. A ver, ñoja, ham, pai, ñojanchej, ñojaiku, hankuna, paikuna. Cosa, ya, entonces, sonido. Vamos a volver a lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, a ver, eh, 1, 2, 3, 4, 5, en 5 participaciones. ¿Ah? A ver, pronunciar así. Harawi, poema. Happy, escribir. Guaira, viento. Hampi, remedio. Hampi, en ti. Guayno, wine. Así, ¿ya? 5 y otra persona 5, así, ¿ya? A ver, Saturnino, adelante. Emita 5 palabras con su traducción. Saturnino. Mai. Ruth. A ver, A ver, leer. vamos. Vamos a Ya, vamos. Hawari, No, no. poema. Harawi, Harawi. poema. Ah, Happy, escribir. Ruth. Guaira, viento. Hampi, remedio. Hampi. En ti. Ajá. Listo. A ver, ¿quién? Laurina. Desde Guayno. Vamos, rápido. Guayno, guayno, Ajá. happy, agarrar, hippie, Ah, cargar, nada. Happy. Happy. pi, Ahí está, pues acá está la ja. Está, entonces, como está acá la ja, happy. Cargar. Continúe. Hinaya, sin nada. Ah, Hinaya, sin nada. muy bien. Hamui, venir. Ah, Jimmy, ¿quién está? Diana. A ver, señorita Diana. De WhatsApp. A ver. WhatsApp, espalda. Ajá. Kichay, abrir. A Jimmy. Quiero, diente. Ajá, a Jimmy. Kerpay, tapar. Ajá. Kuchpay, tumbar. Tumbar. Ajá, listo. Over. Vamos a ver, amigo Over. A ver, ¿dónde nos quedamos? En tapar, ¿no? Ajá. En tumbar. Desde tapar, a ver, vamos. Ya. Humay es encargar. Kipu, mudo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Kipu, No, encargar, a ver, encargar. encargar es humay. ¿Por qué Jumay? A ver. A ver, A ver. kumay. Ku- Kumay. Na. Kunay. Ajá, kunay. Ajá. Mamá, Huamanga Chcanquicho, en el caso de nosotros acá en Huamanga, ¿no? Entonces, a veces de los pueblos aledaños, ¿no? La viejita va pues a la Huamanga, ¿no? A hacer compras, ¿no? Mamá, Huamanga Chcanquicho, Ari, mamá, Huamanga Chcani, Kunakus Haikin, Huawai Kuna Huapicachcan, Kunakus Haikin, dice, ¿no? Entonces, te voy a encargar, ¿no? No, ni Capuanqui, me lo vas a decir tal cosa, cuna y eso, ¿no? Cuna y no encargar. Ya, cuna y luego, Kipu, ajá, muy bien. kipu. Nudo, Hamutay. Hamutay. ajá, Ajá, pensar. pensar. Ujú, Urjo. Cerro. muy bien. A ver, Waiki, hermano. ajá. Waiji o Waiki, hermano. Ya, Chaicamaya, Jimmy. Hay que respetar quizá la emisión de las personas de Cusco, ¿no? En Cusco, Huauqui, ¿no? Huauqui. Entonces,
pero ahí está, de acuerdo a las normas que se establecen, ¿no? Porque las normas se establecen para que esa norma sea presente, ¿no? Y subsuma todo las variantes y se va buscando estandarizar, pues, ¿no? De alguna manera, la escritura, pero en la pronunciación se respeta, ¿no? Pero sería medio raro que lo podían escribir Wauki, ¿no? Pero tendrían que escribir Wauge, así, y lo pronunciaría Wauki, porque si no, serían dos escrituras. Entonces, este está así, y la emisión sería Wauge. Pero como es Wauge, ¿no? Tiene que escribir así si está estandarizado, y tal vez lo va a pronunciar Wauki, ¿no? Podría ser, pero tendrían que pronunciar Wauge, ¿no? Ahora, aquí está hamutai, pensar, ¿no? Pensar. Y esa palabra hamutai, ¿no? Es tan antigua que incluso tiene que ver, hamutai, tiene que ver con jamauta, 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 ahí está, ¿no? Hamutai, pensar. Jamauta es una persona, lo que se ha castellanizado y se ha quedado en amauta. Está castellanizado la palabra amauta, que viene de jamuta y pensar. Jamuta, tendría que ser jamuta el que piensa, ¿no? Jamuta, ¿no? Entonces, también en este caso, a través del castellano, jamauta. Esa ta es el castellano que se ha agregado a la lengua quechua, ¿no? Porque el adjetivo sería jamuta, el que piensa, ¿no? El pensador, ¿no? Entonces, pero ahí está, ¿no? La palabra castellanizada ya, amauta, ¿no? Amauta, ¿no? ¿Y por qué se ha quedado en amauta? Porque ha existido una variante que lo ha hecho desaparecer, pues esa H, ¿no? Por no decir entonces se queda en A nomás, ¿no? Entonces, ejemplo, si ve muy, con H, pues, ¿no? Así es, ¿no? Muy, muy. Entonces, pero ¿qué pasa si por la influencia del castellano lo leo muy? Como en el castellano H no tiene sonido, se queda, y voy leyendo muy, y todo el mundo dice muy, ¿qué cosa es muy? No, muy será de acá. Cuando uno tiene agua en la boca, chumchinapa, para agua, chumchinapa, y acá lo retienes agua, ¿no? Amurayachkanki, ¿no? Así, ¿no? Amuy, eso, ¿no? Pero Hamuy es venir, ¿no? Amuy, venir. Entonces, vean ustedes, por eso, amigos, que es muy necesario emitir de manera adecuada los sonidos de la lengua quechua, en busca de la estandarización, en busca de la estandarización. La estandarización se da en la lengua, eso se da en la escritura, ¿no? No en la oralidad. Pero a partir de la escritura, de repente se puede llegar a un consenso, pues, de la misma pronunciación, ¿no? ¿No? A ver, ¿cómo podría decir? Por ejemplo, cuando alguna vez estuve en Tacna, eh, los jóvenes tenían dificultad en la tildación de las palabras. ¿Por qué? Porque como existen palabras agudas, o serían oxítonas, paroxítonas, o proparoxítonas, y no podían tildar las palabras con enclíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, pues, ¿no? Ellos, dicen, apúrate, ¿no? Cómetelo, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿cómo es eso, no? Porque es apúrate, cómetelo, ¿no? No es apúrate, cómetelo, entonces. En la oralidad se entiende en la comunicación, pero si va a escribir, cómetelo, apúrate, no, pues hay que observar, pues, no, ya no, porque el estándar tiene que estar, pues,
bien escrito, pues tiene que poner la tilde en lo que le corresponde, ¿no? Porque si le pone cometedor, porque va a tener que ser aguda y ponerle tilde, ¿no? Entonces, en la oralidad, bueno, pues está bien, pero con el tiempo tendrá que estandarizar también su manera, o sea, o aproximarse a la estandarización de la escritura, ¿no? Entonces, eso también ocurre en la lengua quechua, ¿no? Muy bien. Vamos a pasarlo más rápido esto, ¿ya? A ver, ¿quién lo lee esta partecita que está un poco difícil? Desde Wauge, desde Wauge. A ver, porque está con la J. A ver, la señorita Giovanna. ¿Ah? Panida y Giovanna. Panida y Giovanna, a ver. ¿Dónde está eso, profesor? Acá está con el cursor. Pueden mencionar con el cursor. Wow. Ya. ¿Ah? Wauji, hermano. Hiru, madera. Nada. Jeru. Peru, Ajá, allí mi Peru, madera. madera. Ah, Hispi, nada. Hespi, Ajá, Hespi. Hespi, Hespi, Hespi. Ajá, Hespi. ajá. Debajito. Genti, Gentin. genti. Genticha. Gentin. Ajá, genti. Picaflor. Debajo, Helia, no. Geulia. Heulia. Geulia. Gaviota. Abajito, por acá. Chicuyo, ¿Por qué sería chicuyo? Ah, Checuyo, ah, ajá, para este lado es ah, Checu, para el otro lado es jo, chejo, yo, chejo, Chejolyu, ahí está Ruiz, señor, pues, ¿no? Chejo, yo, Chejolyu, ruiseñor. sí, señor. Homie, verde, Como verde. joy, Joyu, ajá, Joyu, ajá, verde oscuro. Niki, Niki, Nada, ñe, je, Ñeje, ahí está, pues. Ñeje, Para este lado, G para el otro lado. Ñeje, Ñeje. Huk ñeje. Iskay ñeje. Kimsa ñeje. Huk ñeje. Primer grado. Iskay ñeje. Segundo grado. Kimsa ñeje. Tercer grado. Huk ñiji. Ñiji ya no, ¿no? Huk ñeje. Ñeje. ¿Ah? Listo. Abajo. Desperdicio. Opa, Ajá. Hotuy de aprovechar. Otui, Ajá. Hancha. Tencha, Hochucuy. A ver. Ochucuy, Hochucuy. Ochucuy, Ajá. Ochucuy. Hochucuy. Alabaré a mi Señor. Entonces, y rezas entonces en el templo, pues, ¿no? Y sales plumita, ¿no? Entonces, es haber conversado con Dios, ¿no? Ese gozo espiritual, hay esa palabra especial. El otro es cuchicui, ¿no? También ahí se canta, pues, ¿no? Se baila, se toma, etcétera. Ese es cuchicui, ¿no? ¿No? Osicuy, En cambio, este es jochucui. También es una Ochucuy, alegría, pero espiritual, ¿no? Es la comunicación, el contacto con un ser superior, ¿no? Jochucuy, ¿no? Jochucuy. Ochucuy. ¿Ah? Listo. Y luego Usa, Kiri, Kiri, ajá. Entonces, Kilpi, no vaya a ser que alguien diga quiere, así, ¿no? Entonces, Kiri, pero tampoco es Kiri. Ese sería castellano, ¿no? ¿Ven? Entonces, tiene que Kiri, estar en este caso entre y ambos casos, ¿no? Kiri, 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 ajá, Kiri, Kiri, ajá, ahí está Kiri. Ah, Kiri, pedacito. Kilpi, ¿Ah? Y catata Tatatay, y temblar, ¿no? O también se dice catcatay, ¿no? Catata o catcatay, con fríos, ¿no? Listo, entonces, la próxima seguro que esto vamos a repasarlo también, entonces ustedes en su casa, sobre todo repitiendo ese de ah, ¿no? Je, ojo, y hay que aplicar eso, pues, por ejemplo, acá, ojo, húmedo, ¿no? Tojo, ¿no? Hueco, así tienen que aplicar esos sonidos, ¿no?
para una buena emisión de los sonidos. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a un hecho gramatical, ¿no? Entonces, todas estas dos lenguas, la lengua española o el español y la lengua castellana, porque son lenguas y son idiomas, ¿no? Están completas, son completas. ¿Cómo es eso de completas? Es decir, tiene lo fonético, fonológico bien establecido. Tiene lo morfológico y lo sintáctico, que viene a ser lo gramatical, bien establecido. Y también hace su aparición para las diferentes significaciones o significados de las palabras, la semántica. Entonces, por esa razón, es una lengua completa, no le falta nada. Entonces, la lengua está conformado por unidades, o se llaman elementos de la lengua o unidades. Y las unidades son desde lo más pequeñito. Entonces, lo más pequeñito, ahí está, lo que hemos aprendido ya, un fonema. ¿Cómo se representa un fonema? Así, y ese es A, ¿no? ¿Ves? A. Pero ese sería un fonema vocálico. Pero como yo he aprendido otro fonema consonántico, por ejemplo, este sería una A, ¿eh? Fonema consonante. Y otro que es difícil, que tenemos dificultad, este sería este sonido. Muchos tenemos dificultades, sobre todo las personas que son castellano hablantes, ¿no? Tienen dificultad porque no les sale, pues, ¿no? Ja, ja. Y mucho menos a los españoles, pues me refiero de ahora tal vez, no, me refiero a los jesuitas, a los padres, que ese sonido no han podido, cómo representarlo, ¿no? Ja, ¿no? Ja. Porque no hay, pues, no hay en castellano, ja, ¿no? ¿No? Ja, ja, ¿no? ¿No? Entonces, ja, ja, ¿no? Ja, 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 ¿no? Ja, 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 ¿no? ¿Eh? Entonces, ese es el sonido ja, ja, ¿vale? Ahí está. Entonces, estos sonidos, sean vocálicos o consonánticos, no significan nada, solito no significan nada. A partir de este elemento que se llama sufijo o morfema, va a tener significación las unidades. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ¿no? En castellano, ni, ahí está, así, ni, a este le puedo aumentar una O, a este ni le puedo aumentar una A. Entonces, este acá, que está una O y una A, ya no son ya fonemas, o tampoco ya no son letras sueltas, no son grafías. Aquí va a tener su nombre. Esta nin, esto se va a llamar lexema o raíz. Para este lado también, esta nin se va a llamar lexema o raíz. Pero nosotros estamos en quechua. ¿Por qué está hablando en castellano? ¿O por qué está dando ejemplo en castellano? Porque va a ocurrir también, pues, en quechua va a existir el uso de los morfemas. Entonces, aquí esta O es un morfema y ya va a tener significado. No es una O suelta, sino acá está cumpliendo el papel de ser sufijo o morfema. Y va a ser un sufijo llamado sufijo de género masculino. ¿Eh? Y ese de acá, morfema o sufijo de género femenino. ¿Sí? Y cuando lo uno las dos palabras, entonces será de mi, ño. Ajá. Cuando lo uno esos dos elementos, ya será otro elemento llamado palabra. Y el otro elemento será, ¿no? Así, ¿no? Dos palabras, niño y niña. Entonces, acá están los ejemplos. Ejemplos de fonemas. Todito, los 18 fonemas son los ejemplos, 18 fonemas, ¿no? Los 15
consonánticos y los 3 vocálicos. Pero aquí también estamos dando a conocer los ejemplos de morfema. Acá está la O, la A, morfema, y la NIN sería ejemplo de lexema o raíz. Y cuando ya están unidos, sería ejemplo de palabra, palabra. Entonces, por ejemplo, va a existir un nominal, aquí, ¿no? Wal, pa, quechua. Y a ese podemos aumentar, por ejemplo, un sufijo. Va a haber un sufijo. Entonces, quiero pluralizar y le aumento su cuna. Ajá. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que inicialmente solito Hualpa era singular. Hualpa, gallina. Y como le he aumentado un sufijo, cuna, que es un pluralizador por excelencia universal en el mundo en quechua, ¿no? Que sirve para pluralizar sobre todo que los nominales, y ahora vamos a ver bajito cuáles son esos nominales, ¿no? Acá está, clases de palabras. Hay 2 clases de palabras en quechua, eso hay que tenerlo en cuenta. 2 clases nomás de palabras en quechua. Uno son los nominales y otros son los verbales. Pero dentro de los nominales hay estas 4 categorías. Categorías gramaticales. Categoría gramatical llamado pronombre. Categoría gramatical llamado sustantivo, adjetivo y adverbio. Esos 4, ¿no? Estos 4 son categorías gramaticales que pertenecen a la clase de palabra llamado nominales. Entonces, Hualpa, ¿qué clase de palabra es? Nominal. ¿Qué categoría gramatical? Es sustantivo. ¿No? Si nosotros tenemos otra palabra, puk, yay. Entonces, más, hasta así, puk, yay. Entonces, puk, yay, ¿qué clase de palabra es? Verbal. Y puk, yay, ¿cuál es su categoría? Verboide, verboide. ¿Por qué verboide? Porque cuando lo traduces, ¿no? Es, o sea, lo traducimos así, traducimos, si lo traducimos es jugar, jugar, jugar. ¿Y por qué es verboide? Porque muchos podrían decir que es verbo, ¿no? Es verboide. ¿Pero por qué verboide, no? Porque no tiene personas, ¿no? Personas. ¿Y cuáles son las personas? Justamente esos pronombres, ¿no? Yo, tú, él. Entonces, si fuera verbo, cualquiera de estos tendría que darle, ¿no? Yo, jugar. Tú, jugar. Él, jugar. Ninguno, ¿no? Entonces, no tiene persona. Entonces, como no tiene persona, es simplemente verboide. Pero si pongo la palabra juega, ¿no? Ese sí, ¿no? A ver, le aplicamos. Yo juega, ¿no? Tú juega, tampoco, ¿no? Él juega. Ah, ya, es tercera persona. Ajá. Él juega, ella juega. Entonces, este sí tiene personas verbo. Y además, tiene tiempo. Sí, a ver, ¿qué tiempo será? En el tiempo presente, ¿no? Él juega. Ajá, está en tiempo presente. Ahí está. Pero, Pukillay, como verboide, su tiempo. ¿Cuál sería? No tiene tiempo, no hay tiempo. Entonces, ahí la diferencia, ¿eh? Aquí está, ¿no? Nominales, verbales. Eso constantemente vamos a tener que utilizar. Por eso estoy mencionando. ¿Ya? Listo. Por lo tanto, ya hemos visto esto, ¿no? Hay raíces nominales. Hualpa es una raíz nominal. Y Puklia, porque lo vamos a separar de cifra, ¿no? Puklia es una raíz, en este caso, será una raíz, ¿no? Una raíz verbal. Entonces, hay raíz nominal, raíz verbal. Y por ese rato,
por lo que está a su lado, ¿no? Ese, por consiguiente, en forma general, es un morfema o un sufijo nominal. Y el que está aquí a su costadito, este de Puclia, porque este es un lexema, una raíz verbal, entonces este también va a ser un morfema o sufijo, que se va a llamar sufijo o morfema verbal. Y su nombre específico será infinitivizador, ¿no? Pero eso vamos a hacerlo después con calma. Pero lo que estamos viendo es que la lengua quechua tiene unidades, como en el caso del español, ¿no? Unidades tiene fonemas, lo más pequeñito, no significativo, y de lo que ya significan se llama sufijos o morfemas. Luego tenemos otro mayorcito que se llama lexema o raíz, y otro mayor que se llama palabra. Estas tres, o sea, sufijo, lexema y palabra, serán estudiados por la morfología. ¿Qué estudia la morfología? La forma de las palabras, ¿no? Y el sintagma, la proposición y la oración serán estudiados por la sintaxis. ¿Qué estudia la sintaxis? Su forma, pero sobre todo la función de las palabras en esa forma de sintácticas, ¿no? Entonces, hay una forma sintáctica que se llama, ¿no? Sintagma, ¿no? Entonces, si yo pongo primero en castellano, niño, 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 ahí está, ahí está, niño, niño. Entonces, ese es palabra nada más, no es sintagma, ¿no? Entonces, si le pongo un adjetivo a su ladito, niño bueno, ahí está, niño bueno. Ese ya es un sintagma, porque ya estamos uniendo dos palabras, ¿no? Pues como hay dos palabras, es un sintagma. Pero nadie dice niño bueno, ¿no? No. En el castellano es muy necesario el uso del artículo, que es un presentador por excelencia, para que le acompañe a un sustantivo. Entonces, puede ser la, o puede ser él, ¿no? Entonces, en este caso será él, el niño bueno. Ahí está. Ese se llama sintagma, un sintagma, ¿eh? Y como que aquí hay un nominal, ¿no? Ahí está, niño es un nominal, y como categoría gramatical es un sustantivo, este sintagma se va a llamar sintagma nominal, ¿no? Sintagma nominal. Ajá. Y si simplemente tenemos así, corre, corre por el campo, ¿sí? Corre por el campo. Aquí hay otro sintagma, ¿no? Digamos que no existe ese nada acá, corre por el campo, es un sintagma. Y como que acá hay un verbo, este será sintagma verbal, sintagma verbal, ¿eh? Pero, ¿qué sucede? Sí, lo uno, estos dos, lo uno, ajá, si lo uno va a ser el niño bueno corre por el campo. Entonces, si digo eso, ya se convierte en una oración. Entonces, toda oración comienza con mayúscula y termina con un punto, ¿no? Con un punto. ¿Eh? Con un punto. Entonces, se ha presentado de sintagma, ha llegado, ¿no? A una oración. Pero si yo tengo aquí, el niño bueno corre por el campo, ¿no? Y, patea la pelota. Ajá. ¿Qué ha pasado ahí? El niño bueno corre por el campo y patea la pelota. Ah, entonces, todo esto es una oración, pero está compuesto por dos sintagmas.
disculpe, por dos proposiciones, porque acá hay verbo, ¿no? Acá está verbo y acá también patea verbo, ¿no? Entonces, la primera proposición es el niño bueno corre por el campo. Y la segunda proposición es patea la pelota. Y lo está enlazando estas dos proposiciones para que hagan una oración. ¿Eh? Ahí está. Entonces, aquí hemos dado ejemplo de sintagma, luego ejemplo de proposición y luego ejemplo de oración. No confundirse, no hay que confundirse con preposición. Esta es proposición, ¿no? De proponer idea, ¿no? Proposición. En cambio, las preposiciones son segmentos pequeños que sirven para enlazar, pues, ¿no? Un a, un de, un con, ¿no? Eso se llama preposiciones, ¿no? Que son 22, ¿no? Preposiciones. Entonces, muy bien. Entonces, ¿ven? Si yo pongo acá warma, ahí está, warma, es una palabra. ¿Qué es warma? ¿Qué sería warma? Ajá. El próximo martes vamos a hacer el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces vamos a tener guagua, ereje, warma, ¿no? Así, ¿no? Hasta el final, pues hasta que sea viejito, ¿no? Entonces, pero warma, en este caso, técnicamente, desde un punto de vista gramatical, como clase de palabra es nominal. Y como categoría gramatical es un sustantivo. Entonces, warma, ¿no? Entonces, suma, vamos a poner suma, warma. ¿Qué pasaría si le pongo acá? Suma. Warma, suma. No, no. El niño bello, sí, porque no puede ser el bello niño. Entonces, también hay reglas en lo sintáctico. En el castellano, el adjetivo está después del sustantivo. En la lengua quechua y en el inglés, primero está el adjetivo y luego está el sustantivo. Entonces, acá no funciona warma, suma, ¿no? Tendría que ser suma, warma, ¿no? Suma, ¿no? Suma, warma. Y si digo suma, warma, ya estoy ¿en qué? En el nivel sintagma, de sintagma. Suma, warma es un sintagma, esto lo vamos a hacer con minúscula, ¿ves? ¿No? Entonces, podríamos aumentarle todavía hook, ¿no? Ahí está, hook, un, ¿no? Hook suma, warma, ¿ah? Tantata, cantata, cantata, mikun. Ahí está. Y como dice Miku, hay un verbo, es una oración. ¿Eh? Ahí está. Y está comenzando también con mayúscula. Es una oración. ¿No? Pero si digo, Joko, suma warma, tantata Miku, chaimanta, chaimanta, y después, chaimanta, ajá. ¿Qué cosa podría comer otro? Ham kata, ¿no? Chaimanta, ham kata, mikun. Ahí está. Entonces, acá hay chaimanta y después, ¿no? Está uniéndola esta proposición, ¿no? Hankata miku, ¿no? Con esta proposición que se llama Koko sumaha warma tantata miku, ¿no? Koko sumaha warma tantata miku es una proposición. Y aquí hay otra proposición, Hankata miku, dos proposiciones. ¿Eh? Ahí está. Y esas dos hacen ya una oración.
Entonces, la gramática ha funcionado de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la gramática también tiene su desarrollo, ¿no? ¿Y cuál es el soporte de la gramática? Es el conocimiento de la lingüística. La gramática es su instrumento nada más, pero la teoría, ¿no? La teorización de las cosas es la lingüística. Y la lingüística es una ciencia, ¿no? Una ciencia que estudia la lengua, ¿no? Y todo su desarrollo, todos sus movimientos, ¿no? Sus cambios, sus comparaciones, todo eso estudia la lingüística. Pero para poder, ¿no? Mantener, acomodar, para mantener la normatividad, ¿no? Etcétera, está pues, siempre la gramática, ¿no? Sí. Y a la gramática, para poder entender, le ayuda la morfología, la sintaxis, también se suma la ortografía. Eso quiere decir también en quechua hay ortografía, no vamos a pensar que solamente... Y ortografía es en el plano de la escritura. En cambio, lo que nosotros estamos inscribiendo anteriormente es la ortología, ¿no? ¿No? La pronunciación. Y la ortología no solamente es la adecuada emisión de los sonidos, la pronunciación, ¿no? La dicción, sino también tiene que ver con la entonación, ¿no? Entonación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la lengua quechua, ¿no? No hay necesidad de hacer la pregunta de con ascendente, ¿no? Pajarin jamunquicho, ¿no? Pajarin jamunquicho, ese jamunquicho, ese es del castellano, ¿no? Mañana vienes, ¿no? Mañana vienes, sí. En cambio en quechua, pajarin jamunquicho, ni más, ¿no? Pajarin jamunquicho. ¿Por qué? Porque está la pregunta, pues, ¿no? Y en el plano de la escritura utilizaremos el signo de interrogación. Pero, ahí está, ¿eh? Son dos lenguas, ¿no? Que hay que comparar sus sonidos, hay que comparar cómo funciona su estructura, ¿no? No sea morfológico, sea sintáctico, ¿no? Entonces, ahí está, eso es lo que estamos haciendo. Ahí están los ejemplos, ¿no? Entonces les decía que existe una gramática, porque cada una lingüística también tiene ¿cómo puedo decir? Su soporte, ¿no? Su luminaria, pues, su aspecto teórico, ¿no? Que orienta, pues, ¿no? Entonces ha existido la gramática tradicional, ¿no? Pues en esta gramática tradicional, los estudiosos le han dado importancia a la palabra, ¿no? ¿Y por qué? Porque la palabra era la unidad básica con la cual se comunicaban las personas, ¿no? Entonces empezaron a clasificar las palabras y de ahí tenemos, gracias a ellos, pues estas clases, categorías de palabras, ¿no? Pero después, con el tiempo, los hombres, los estudiosos de la lingüística se dan cuenta que no es la palabra, no es que el hombre se comunica palabra por palabra y comprenden que el hombre se comunica a través de la oración, ¿no? La oración, entonces le dan importancia a la oración, entonces hacen clases de oraciones, ahí está, se hablan de los sintagmas, más antes todavía se hablaba en la gramática tradicional de la frase nominal, frase verbal, etcétera, pero para no confundir, en la gramática descriptiva o funcional, ¿no? O estructural, se habla ya de estos términos, ¿no? Sintagma nominal, sintagma verbal, la proposición y la oración, ¿no? Entonces, las personas, bueno, entonces también llega a nosotros todos esos conocimientos en el estudio del español y también se adoptan en el estudio de la lengua, ¿no? Pero finalmente se llega a la conclusión en estos tiempos contemporáneos que el hombre no se comunica oración por oración, ¿no? Se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se comunica? ¿Cuál es la unidad, ¿no? Con el cual se comunica el hombre? No es la oración, ¿no? Porque en esa gramática descriptiva se había llegado hasta la oración, ¿no? O sea, fonema, sufijo, lexema, palabra, sintagma, proposición, oración, hasta ahí. Entonces, tampoco no funciona así. ¿Por qué no funciona así?
porque ¿cómo se evalúa, por ejemplo, las personas, ¿no? Ahora también siguen todavía evaluando, ¿no? Pero vayamos 20 años, no es mucho, pues, o 15 años atrás, ¿no? ¿Qué es la oración binomio, no? Sacabas la balotita y tenías que dar tu examen, pues, ¿no? Todavía así, para no mostrar ningún plagio, ¿no? Así, parado, ¿no? Oración binomio, ¿no? Entonces, la oración binomio es una unidad mayor de la lengua. La oración bimembre tiene dos componentes, tiene el sujeto y el predicado. Dentro del sujeto tenemos un núcleo que siempre es un sustantivo y alrededor de este núcleo giran los modificadores directos y los modificadores indirectos. Asimismo, también en el predicado tenemos un núcleo cuando ese predicado verbal será el verbo. Y alrededor de este giran unos modificadores que tienen por nombre objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, agente y predicativo. ¡Wow! ¡Qué bien! 20, ¿no? Entonces, sabe la oración, pues, ¿no? Ahí está. Y, descríbeme la clase de armas, escríbeme una carta, ¿no? No hay cómo describir, entonces tampoco, no. Pero hay que conocer, para hacer el texto, sí. Todos estos elementos hay que conocer. Entonces nace pues, por los años en Europa, ¿no? Por los años 50, 60, una lingüística que se llama la lingüística del texto, que para nosotros bien está llegando, pues, y por eso pues estamos en ese límite. Algunos están con la gramática estructural, como que ahora yo le tengo, pero después nosotros vamos a entrar al texto, pues, ¿no? Porque el otro día hemos picoteado ya de alguna manera, masa, ¿no? Ese es el texto, ¿no? El texto. Pero es necesario también tener esta base, ¿no? Para entrar justamente al texto, ¿no? Entonces nace la lingüística textual o la lingüística del texto con su propia gramática, porque será la gramática textual, ¿no? Y en esta gramática textual, lo imprescindible, aquí te voy a poner, este tiene 4 elementos que se llaman propiedades, ¿no? Propiedades del texto. Y tiene 4 propiedades, propiedades del texto. Tiene 4 propiedades. ¿Cuáles serán esas propiedades? ¿No? Y es sencillo recordar que siempre nos han hablado también antes, ¿no? Pero no le damos mucha importancia, ¿no? Se llama la cohesión. Ahí está. Cohesión. Ay, caramba, ¿qué cosa es esto? La cohesión. ¿Qué cosa hay que cohesionar? ¿Qué es lo que hemos hecho acá en este uso de palabras en la construcción sintáctica? Hemos unido, pues, ¿no? Primero había una palabrita, le hemos aumentado otra palabra, y acá a este lado otra palabra, y hemos creado un sintagma. ¿Qué cosa hemos hecho? Una cohesión. En este caso será de palabras. Entonces, pero aquí había un sintagma y a este lado otro sintagma. Lo hemos juntado, sigue la cohesión. Y por acá había una proposición y al costado otra proposición, lo hemos juntado. Ajá, se ha cohesionado. Proposiciones y una oración se ha creado. Y si hay esta oración, tiene que salir otra oración, y otra oración, y otra oración. Todo eso ya se va a llamar texto. Y si la oración tiene sentido completo, va a haber varias oraciones que tienen sentido completo. Pero ¿qué les va a unir? Les va a unir un asunto. Un asunto. Y ese asunto, ¿no? Será un tema después, que tiene que convertirse en un tema, ¿no? Con los referentes, pues, que podrían ser, ¿no? El uso de los detalles, de los ejemplos, de las más explicaciones, los referentes, yo no sé, entonces sale todo un texto. Pero lo fundamental es que bajo las reglas establecidas por la gramática, ¿no es cierto? Estoy uniendo, estoy juntando, ¿no? Pero yo creo que la palabra clave no sería ni juntar ni unir, ¿no? ¿Cómo le decía?
concurrencia se llama, ¿no? Concurrencia de segmentos, ¿no? Significativos. Entonces, este concurre con esto, este concurre. Entonces, ahí se encuentran con reglas, ¿no? ¿Por qué reglas? Justamente no se puede decir, en el nivel de sintagma no se puede decir la blanca gallina, como la blanca gallina, ¿no? La gallina blanca tiene su regla. Y si fuera en quechua, no se puede decir, hualpa yuraj, ¿no? Hualpa yuraj, no, yuraj hualpa, ¿no? ¿Sabe? Y otro mayor, ¿no? No puedes decir, por ejemplo, esta expresión, ¿no? Voy a escribirlo acá como dice oración, ¿no? Hualpa, ahí está, hualpa, no sé, miku, sarata, miku, sarata, miku, espera, miku, sarata. ¿Por qué no puedo decir eso? Ajá, porque va a existir una regla, pues, ¿no? ¿Cuál es la regla? La fórmula, pues, ¿no? En quechua debe estar primero el sujeto y luego tiene que estar el objeto y al final en la oración tiene que estar el verbo. Así es la construcción oracional. Revisamos. Hualpa, sujeto. Miku, verbo. Entonces, esa es la estructura del castellano, ¿no? Del castellano, ¿eh? Entonces, en el castellano tampoco puedo decir la gallina, ajá, maíz, come. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esta es la estructura de la lengua quechua, ¿no? Es la estructura de la lengua quechua. ¿Por qué? Porque la fórmula sintáctica oracional, o sea, de la creación de oraciones, en castellano es sujeto, ¿no? Verbo y el objeto. Ahí está, ¿eh? Entonces, todo está en base a normas, a reglas. Y la gramática misma es una norma general, ¿no? Pese a que existe la ortografía, ¿no? Entonces, como que la cohesión tiene sus propias reglas, ¿no? Sus propias reglas, ¿no? Entonces, como estamos aquí, ¿no? Estábamos hablando del texto, ¿no? El texto tiene, ¿qué cosa? Propiedades, ¿no? Entonces, propiedades del texto, hemos dicho uno, la cohesión. Pero si existe una buena cohesión, definitivamente va a existir una buena coherencia. Coherencia. Pero la coherencia va más allá, porque nosotros estamos hablando de un nivel oracional, pero cuando hablamos del texto, tiene que cohesionarse bien, ¿qué cosa? Las ideas, y también el orden. Muchas veces no lo percibimos, ¿no? Un texto, ahí está el título y ahí está el texto, pero cuando vas leyendo te das cuenta, no hay ningún otro título, solamente el título general, ¿no? Ahí podrías ponerle el título de conceptos o de definiciones, ahí están las características, la importancia, los ejemplos, pero no aparece, pero hay un orden. Ese orden se llama coherencia, ¿no? De las ideas que están ordenadas, pero eso es en el nivel textual, ¿no? Entonces, una simple, así voy a decirlo, ¿no? Una simple carátula tiene que tener coherencia. ¿Por qué? Porque los elementos, esos datos, tienen que tener un orden, o sea, una jerarquización. Muchas veces en su carátula
primero aparece el nombre del profesor y luego del alumno. Entonces, ¿cómo? ¿De quién es el profesor es referencial, ¿no? Lo importante es de quién es el documento del alumno. Entonces, primero tiene que estar del alumno. Entonces, se está cumpliendo esta cohesión adecuada y además la coherencia, ¿no? Y tenemos, ¿no? Otro elemento, ¿no? que tiene que ver con el acomodo, considerando, ¿no? ¿Para quién va dirigido, ¿no? O sea, lo que se llama adecuación, ¿no? Adecuación, ¿no? Adecuación. Entonces, hay textos, pues, ¿no? Para niños, para jóvenes, adultos, ¿no? O de especialidad, ¿no? Etcétera. Pues, entonces, si son cosas técnicas, ¿no? Entonces, es hecho, ¿no? Por ejemplo, si les estoy explicando todo esto, es porque son personas mayores y tienen, pues, en su cabeza, ¿no? Ideas así un poco dispersas, entonces, con esa explicación lo están entendiendo, pues, ¿no? En cambio, si a un niño le explico esto, pues, no lo va a entender, no va a quizá nada, pues, porque por lo menos ustedes tienen la acepción y la noción de qué cosa es una cohesión y de una coherencia, ¿no? La misma experiencia, ¿no? Nos enseña, ¿no? De poder, ¿no? Ubicarnos en esa significación, pero cuando es un niño, pues le falta todavía, ¿no? Y finalmente entra la ortografía. Ahí está, ¿ves? Ortografía. Y eso es lo que hemos estado viendo, pues, ¿no? Aquí, ¿eh? Esos tres figuras, en esto es lo que estábamos haciendo, ¿eh? Acá está, ¿eh? ¿Qué cosa está? La cohesión. ¿Qué más? La coherencia. ¿Qué más? La adecuación como texto poético, ¿no? Entonces, también es otra forma de adecuar. Y como tiene muchas fallas, a propósito, de fallar, estamos haciendo la corrección ortográfica. ¿No? Ortográfica. No estamos cambiando nada de ideas, no le estamos agregando nada, simplemente la corrección ortográfica. Ortográfica. Entonces, corrección ortográfica y van a existir 5 clases de ortografía. Muy cierto. Ahí solamente la ortografía es una sola, pero por razones de explicación, por razones de enseñanza, por razones, ¿no? de enseñanza didáctica, se clasifica en 5. Entonces tenemos la ortografía, ajá, y sus clases desde un punto de vista didáctico, ¿no? Entonces va a existir la ortografía de la letra, ¿no? La ortografía de la sílaba, la ortografía de la palabra, la ortografía de la oración y la ortografía del texto. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la carátula, de hecho ya está ahí el texto. La carátula es un texto completo e íntegro. Es pequeñito, pero es un gran ejemplo para explicar qué es un texto, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? Ortografía de la letra, ¿no? Si yo comienzo una oración con minúscula, ya es un error, entonces tengo que comenzar con mayúscula. Si mi nombre lo escribo con minúscula, también es un error, ¿no? Entonces los nombres propios se escriben con mayúscula, ¿no? Entonces aquí ven, va funcionando. Esto funciona en quechua, también funciona, pues, ¿no? En español, o al revés, también tuve que decir funciona. Si funciona en el español, también en la lengua quechua. Está presente la ortografía de la letra, ¿no? Entonces, por eso, cuando digo naranja, entonces esa palabra que hemos dicho ya es en un plano ortográfico, pues, ¿no? Entonces, gua, ese gua en la escritura quechua no hay. Entonces, este es el gua. Entonces, ortografía de la letra. Estoy utilizando la gua
la A. Ortografía de las sílabas. Claro, nos torturan, o nos han torturado por mucho tiempo con los famosos diptongos y los triptongos. ¿Pero para qué? Para hacer el corte de palabra a final de renglón, que es muy necesario. Pero como ahora ya existe nuestra computadora, lo justifica pues nuestra computadora, ¿no? Pero antes existía en la máquina de escribir la necesidad de cortar, pues, para que no esté y así, ¿no? Tiene que estar derechito, pues, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Y para eso no podía separar, ¿qué cosa? Un diptongo. Tenía que estar íntegro, entonces tenías que acomodar, pues, ¿no? Entonces, igual, en quechua existe, pues, las sílabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice, por ejemplo, esta palabra, ¿no? Si lo separo, tendría que separarse así, como por sílabas, o sería, así, ¿no? Así se separaría, o se separaría así. Ahí está, en quechua, pues. En quechua. ¿Cuál sería? ¿Chácara o chácara? La sílaba adecuada, la separación adecuada, ¿no? Sería chakra, no es chakra. También este chakra es una separación del castellano, ¿no? No hay sílabas trabadas en quechua, ¿no? Como chakra, ¿no? Cuando se trata de la ortografía de la palabra, ¿no? Cuando se habla de ortografía de la palabra, hablamos del acento y de la tildación. Entonces, por ejemplo, cuando digo camión, camión, ahí está, camión. Entonces, ¿cuál es la sílaba tónica? ¿No? ¿Cuál sería la sílaba tónica? Tónica, ñón. Entonces, cuando uno lo subraya, ahí está, estás reconociendo, ¿no? El acento, ¿no? A este hecho se le llama acentuación, ¿no? Entonces, sin tilde. Y luego, preguntar si lleva tilde o no lleva tilde la palabra camión. Entonces, hay que aplicar, si es una palabra aguda que termina en las consonantes N, S, y ahí lleva tilde, ¿no? Entonces, camión, ¿no? Camión. Entonces, eso. Pero también en la lengua quechua, pues, ¿no? Una cosa es mai, y otra cosa es mai. Son dos palabras, ¿eh? Mamay, mamay. Mamay es mi mamá o mi madre, no mi. Porque esta ya de acácito, esta de acá, esta ya, está funcionando como un posesivo de primera persona. Mi mamá. ¿No? Ahí está, ¿eh? Pero mamay, ¿no? Es un vocativo, o en todo caso es una intersección, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, madre mía, ¿no? Madre mía. Y si no le pongo tilde, va a ser mamay, pues. Y no va a cumplir esa función de ser vocativa o intersectiva, ¿no? ¿no? Entonces hay que diferenciar. Entonces se hace presente que, ¿no? La
ortografía de la palabra, ¿no? Ahí está, la ortografía de la palabra. Entonces, vuelvo a repetir, está funcionando en quechua y en castellano, ¿no? Y en el caso de la oración, ya lo hemos mencionado, por ejemplo, es el sintagma, ¿no? Entonces, Yana Aljo, está muy bien. Pero si digo, Aljo Yana, ya estamos graves, no le corresponde, ¿no? Y si digo, Yana Aljo, Mikun Walpata. No. Tiene que ser Yana Aljo, Walpata, Mikun. El verbo al final. Entonces, esa es la ortografía de la oración. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora este asunto de aquí. A ver. Mejor lo pasamos este viajito. Ahí está, en su móvil está, ¿no? Ajá. Listo, acá. 4 reglas sencillas en la lengua quechua. Ajá. Muy bien. Entonces, oraciones en quechua. Traducción al español. Tenemos acá, yachachej. Y acá hay una mi. Yachachej mi kami. Yachachej mi kami. Soy profesor. Pero, ¿qué ha pasado acá? Esta se está aumentando, esta mi. Y si no se aumenta mi, se aumenta una ma. Acá sabe, ma, ¿no? Entonces, para ver acá, esta palabra está terminando, esta palabra base está terminando en una consonante. Cuando termina en consonante, se aumenta mi. Cuando termina en vocal, se aumenta en la ma. En castellano la m. Pero, ¿por qué se aumenta o por qué no se aumenta? ¿No? Porque cuando tú lo traduces, no hay ningún problema. Yachache kani. Yo soy profesor. Y si digo, Yachachej Mikami, también es lo mismo, soy profesor. ¿Dónde está la diferencia? ¿No? Entonces, aquí está. Conclusiones de 4 reglas. Ajá. En la primera regla lo que está hablando es, ¿no? El hablante quechua necesita dar fe de lo que dice en la partícula mi o en su versión ma, en todo lo que es indicativo, afirmativo, negativo. Entonces sirve para dar fe. Qué bonito esto. Y en Ayacucho, sobre todo en Ayacucho, se utiliza bastante esta mi. En otros sectores no, como en el caso de Bolivia es muy poco, ¿no? Entonces, para darle fe, pues nosotros le damos, a todas nuestras expresiones le damos fe. Walpay mi, porque es Walpay nomás, ¿no? Walpay mi. Esa mi le va a acompañar. Entonces, eso sirve para darle fe. Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, cuando termina en consonante, mi, cuando termina en vocal, me. Entonces acá hay otro, Santanapim, Yachani, o Santanapi, Yachani. Entonces, incluso suena más bonito, ¿no? Kuyaiki, ¿no? ¿No? Kuyaikim, Kuyaikim, Kuyaiki, ¿no? Te quiero, ¿no? Pero Kuyaikim, más o menos eso es, te quiero, más o menos así, ¿no? O te quiero, ¿no? Le da fe, ¿no? Eso, ¿no? Va. Entonces, ahí está este uso, ¿no? ¿Qué más? 2. El verbo siempre viene al final de la oración. Ya hemos dado los ejemplos. Acá está en la fórmula el famoso SOF en quechua, ¿no? Sujeto, objeto, verbo. Hay excepciones en el caso del uso súper estándar de la lengua. Sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos adscritos a utilizar 3 niveles de lengua. Y hay que distinguirlos, ¿no? Entonces, niveles, caramba, niveles de la lengua. Y va a haber 3 niveles, ¿no? Un primer nivel será el nivel estándar.
¿no? Pero este tiene que estar al centro, vamos a ponerlo así, porque antes o después sería, ¿no? Después, o sea, es categóricamente, o sea, categorizando es el uso de la lengua rebuscada, trabajada, tallada, ¿no? Entonces, ese es el nivel súper estándar, ¿no? Súper estándar. Súper estándar. Y en el otro extremo estará el nivel estándar. Nivel estándar. Este es súper estándar. 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 Ya, listo. Entonces, tenemos eso. ¿Ah? Este también está sumado acá. Es súper estándar. Ahí está. Súper. Oye, súper estándar. Si no te falta su tilde. ¿No? Ujú. Súper estándar. Ya. Vale. Súper estándar. Entonces, la norma de la cual hemos hecho referencia, ¿no? Y las normas que existen en la gramática es justamente para llegar a este nivel estándar. Y en el plano de la escritura se ve lo estándar. Pero si yo tengo dificultades, como de decir, por ejemplo, en el mercado mi mamá trabaja en castellano, estoy grave, pues, ¿no? Pero no es que yo esté hablando mal, sino inadecuado, esa es la palabra que hay que utilizar, adecuado, inadecuado, no mal, ¿no? Porque si no todo el mundo habla mal, pues no, mal, entonces no hay cabida pues para calificar así, ¿no? Sino inadecuado. Entonces, si yo digo, mi mamá en el mercado trabaja, estoy haciendo uso del castellano, pero en un nivel súper estándar. Pero si digo, ¿no? Mi mamá trabaja en el mercado. Ajá, estoy haciendo uso del nivel estándar, con la rigurosidad del uso de la norma, pues, ¿no? Las reglas, ¿no? La ortografía de la oración en todo caso, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué hemos hecho esto? Porque acá estamos diciendo, hay excepciones en el caso de uso súper estándar de la lengua. Entonces, aquí está este uso súper estándar, ¿no? Súper estándar o súper estándar. Entonces, ese lenguaje trabajado, elaborado, ¿no? Que requiere mucho tiempo de acomodo, en busca de la musicalidad, en busca del ritmo, en busca de las imágenes y por consiguiente, ¿no? Enlazar con las ideas, ¿no? El lado metafórico, ¿no? Las cosas de decirlo de manera indirecta, ¿no? Etcétera, pues todo un trabajo, ¿no? Para que haya musicalidad también. Entonces, auja mahanaku y puchikaitan, mahanaku warioku, chairi, okorona pai pakashangman chayai kuspam, amma wanyaichu, nirachtam kuyaiki, mi kurha, aya miatach, wai, vinay chakuspamri, wanyo kuyikuchkaraja. Entonces, requiere. Entonces, aquí incluso se rompe ya las normas que están establecidas en el nivel estándar, se rompe. Hay una libertad, por eso se llama súper estándar. Entonces, por ejemplo, si tenemos este poema que dice, ¿no?
Verde, verde, verde. Siempre quiero verte, verde. Ok. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el, eh, el verbo y el objeto? No, entonces la búsqueda, ¿no? De la belleza, ¿no? De la musicalidad. Y que de hecho también vamos a tocar el maestro Víctor Peña García para desatar, ¿no? Nuestra lengua, así se dice, Jayunchik, Pascarinapaj, ¿no? Para desatar Pascarinapaj, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ruk-tuk-tuk, ¿no? Ruk-tuk, ruk-tuk, ruk-tuk-tuk, mayu patampi, ruk-tuk-tuk, chusbimiko, kopawa, pawas, pa, chakra, faicha, ruk-tuk-tuk, mancha, pipichu, ruk-tuk-tuk, ruk-tuk, ruk-tuk, ruk-tuk-tuk. Y entonces, ayuda, pues, ¿no? A emitir los sonidos, ¿no? De la lengua quechua de manera adecuada, ¿no? Vamos a llegar a esos específicos. Bien, entonces, tercera regla. Las palabras en la lengua quechua son graves o llanas. También se llama paroxítonas. Palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y eso también habíamos dicho, esa regla. Y con nuestro poema, ¿no es? Au, ja, majana, kuy, puchukai, tam, ¿eh? Ahí está, ¿no? Majana, ku, guaño, kun. Y acá sin, chairi, ¿no? Ku, run, na, pai, pa, askan, man, chayaykuts, pan. El 99.9% son graves o llanas o paroxítonas, ¿no? Luego tenemos los pronombres. Los pronombres no son necesarios en quechua como en inglés, porque el verbo nos delata cuál es el pronombre, ¿no? Se utiliza para enfatizar o por necesidad para reforzar la comunicación en algunos casos, ¿no? Y nosotros le hemos agregado la posibilidad para que nos ayude en la conjugación de los verbos. Muy bien. Entonces, ¿ah? Para la próxima vamos a tener el aprendizaje de lo siguiente. Aquí está, en esta sesión, ¿ah? Que estamos viendo. ¿Ah? Aquí, ¿no? Ese de acá. Ahí donde se listo. Pronombres personales, ¿no? Entonces acá está ñoja, ham, pai, ñojanchi, incluyente, ¿no? O inclusivo, ¿no? Ñojaiku, exclusivo o excluyente, y hankuna, que sean ustedes, y paikuna, ellos o ellas. Ya, listo. Pero acá está su nombre. A los pronombres se le llama sutiranticuna. Pronombres sutiranticuna. ¿Qué más? Acá están los adjetivos. A los adjetivos, suti chanincha, ¿no? Lo que califica, suti chanincha. Y acá está el adverbio. Y al adverbio, rimana, tikraj. Rimana, tikraj. Entonces, si hay un verbo, por ejemplo, ayuda, pues, ¿no? A alimentar la significación. Entonces, la próxima ya les voy a preguntar, o mayamanta me van a decir los pronombres personales. Y luego estaremos viendo, ¿no? Los pronombres demostrativos, que este de acá tenemos que memorizar, interiorizar. Por no decir memorizar, mejor decimos interiorizar. Porque cuando uno memoriza, parece robótico. En cambio, cuando uno interioriza, incluso se sale desde el alma, ¿no? La palabra. Entonces, ahí está, ¿no? Y esto lo vamos a desarrollar, ¿no? Y, ¿no? ¿Quién? Ima, ¿qué, no? Maijen, ¿cuál de ellos, no? Imaraiku, ¿por qué razón? Imaraiku, Imanasja, ¿por qué? ¿No? Imanasja Manajamuncho, ¿por qué no vino? Y a las personas que no han ingresado ya, Imanasja Manayaiku Murhachu, ¿no? Cairo Chikma, a lo que estamos haciendo, en otras palabras, contextualizar a nuestra clase, ¿no? Ahí está, ¿ves? Haikapi, ¿cuándo? Imaina, ¿no? Cuando vamos al mercado, agarra 5 plátanos, Haika,
Imaina también, ¿no? ¿Cuánto es necesario? Esto siempre se utiliza, ¿no? Imainera, hay mira, ¿no? ¿Qué formas, qué colores, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer la próxima, pero vean ustedes, ahí están pronombres indefinidos, los adjetivos. En el caso de los adjetivos, por ejemplo, son muy necesarios conocer los colores, ¿no? Y, a ver, quiero ver nomás si se ven los colores, no sé qué forma. ¿Se ve? ¿Se ve? Contésteme. Sí, sí. Ari, Ah, Ari. entonces, si se ve, cuando lleguemos acá a los adjetivos calificativos, vamos a ponerlo, ¿no? Hello, ¿no? Hello, ¿no? Come, así, ¿no? Boca, ¿no? Boca, llana. Entonces, ahora solamente voy a mostrar a ustedes y ustedes me van a decir, cuando pregunten, Ima, kai, limpipa, ima musutin, ¿no? Ima limpitan hapichkane, Yanata, Yana, Ima limpio canay, Hayo, Ima limpio caracol, escucha de pasa, suetin, mira, así vamos a tocar en esa parte, ¿no? Entonces, esto estaría quedando, pero vuelvo a repetir, tienen que interiorizar los pronombres, uma llamanta, ¿no? Listo. Y si hay posibilidad, podrían estar avanzando esta partecita, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Así como lo que estábamos haciendo, ¿no? Y no hay la C en castellano, en quechua, entonces, iscay. Ahí está, ¿no? Iscay. ¿Sí ves? Runaña. Runaña. Ahí está, ¿no? Runaña. Azuy kuspan. Azuy kuspan. Ahí está, ¿no? Mosojmanta. Manta, ¿está? Manta. Erima, pa, yay, kur, jacu. ¿Está? Sería bueno que lo estén adelantando así y luego darle lectura. Esta lectura es un poco difícil, pero si ustedes se proponen y logran realizar una lectura oral adecuada, los otros textos que vienen, ¿no? Se les va a facilitar, se va a convertir en un texto fácil, ¿no? Está difícil, pero tienen que ponerle pues corazón, ¿no? Alma en el aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo estoy trabando, entonces auja, mahanakui, puchukaitan, palabra por palabra, puchukaitan. Ahora dos ya, ¿no? Auja, mahanakui, puchukaitan. Entonces, veloz, entonces, vas desatando, pues, ¿no? La lengua, ¿no? Chaynapi, kayllapi, usiachun rasqanchik. Yapaykichikta, riqsikullanim, hamuq panastaña tu paso. Pay, muchas gracias. Gracias, señorita, hasta el día martes. Awantaña chistupanakuchkas mariki yachachi. Aguantame, Awantaña. Muy bien. Amigos, Tupaykunanchikama. Ari. Nos vemos. Hasta el día. Taña, tu paso. Hasta el día más. Hasta el día más. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta la siguiente semana. Ya Gracias, nos señorita. estaremos viendo. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Hasta a usted. Hasta luego. Gracias.